Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo, Aries. Están siendo punteros constantemente. Gracias de corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más intuitivos, son más espirituales, lo que Papá Dios nos quiere entregar y también lo que es el universo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vale. Mira, me ha saltado 3 cartas, mi querido Aries. Quiero que mires la carta de una forma detallada. Quiero que seas muy observador, muy observadora. Es importante. La carta del paje de espadas. Si tú te das cuenta, Aries, aquí hay una mujer que está empoderada, tiene mucha energía, pero detrás hay cruz de madera, que me dan a entender como que esta mujer hubiera salido de un campo santo, de un cementerio, Aries. Aquí la otra carta tenemos la carta de la templanza, que es una carta de paz, es una carta que está relacionada con el signo de Sagitario y también Acuario, pero sobre todo paz, paz en tu mundo. Detrás tenemos la carta del 3 de Pentáculos, que nos hablan de terceras personas o de tu entorno que quiere lo mejor para ustedes. Vale. Dicho esto, mi querido Aries, hay una persona que vuelve a tu vida o ha vuelto a tu vida o va a volver a tu vida. Esta persona, quizás de repente tú me dices, Richard, yo pensaba que todo ya estaba zanjado, que todo ya estaba terminado con él o con ella. Yo pensaba que esta historia pues simplemente había llegado a lo que es a su fin. Pero sin embargo, cuando tú ya prácticamente no buscas nada en tu vida, algunos de ustedes quizás me dicen, Richard, en estos momentos lo único que quiero es paz, tranquilidad, armonía. Lo único que quiero es centrarme en mi proyecto, en mi familia, en mi entorno. Pero sin embargo, esta persona aparece en tu vida y es como que toda esa base sólida que tú habías logrado en tu mundo empieza como a tambalear. Estás un poco nervioso, nerviosa, no sabes qué decisión tomar, no sabes si a lo mejor de repente esto le va a parecer positivo para tu entorno, para tu familia, etcétera, etcétera. La carta del 3 de Pentáculos nos dice, muchas personas de tu entorno posiblemente saben cómo lo has pasado tú con él o con ella. Y muchas personas de tu entorno te dicen, Aries, piénsatelo. Estás en tu mejor etapa de tu vida, estás en paz, has podido superar este desengaño, este alejamiento, este contacto cero de esta persona. ¿Por qué ahora te quieres complicar la vida? ¿O están tratando de hacerte de repente ver las cosas de una forma que sea positiva para ustedes? Porque esta carta es una carta de ayuda, de comprensión. Pero ha aparecido una persona en tu vida, o va a aparecer, ¿vale? O muchos de ustedes, posiblemente el destino te lleva a esa persona que tanto tú has amado. Vamos a ver signos, Aries. Vamos a ver. Me sale Capricornio, Virgo, Sagitario o Acuario, Piscis o Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries, vamos a ver iniciales, vamos a ver. La letra H, la letra V, la letra C y la letra G. Vamos a continuar, voy a continuar con el mismo mazo. ¿Qué más me dicen, vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Vale.
Siento, mi querido Aries, que esta persona que vuelve a tu vida, esta persona que va a aparecer, es una persona que todavía sigue siendo importante para ustedes. A lo mejor es una persona que tú amas mucho, o de repente hay un lazo con esta persona, pero para ti todavía es importante. Pero es cierto que este personaje es como que a lo mejor de repente te ha hecho quedar mal con tu entorno. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí esta mujer está como Dios lo trajo al mundo y se está cubriendo. Tú en algún momento has sentido como vergüenza, como pena. Hay algo que ha hecho esta persona que posiblemente tú me dices, Richard, me he sentido humillado, humillada. Me he sentido como que esta persona nunca me valoró. Y no solamente es que yo me haya sacado la venda de los ojos, mi entorno, mi familia se ha enterado también de esto. Pero para ti todavía sigue siendo importante este personaje. Este personaje puede ser desde tu ex, puede ser tu pareja, puede ser familia también. ¿Por qué? Porque debajo tengo la carta de la sacerdotisa. Inclusive, alguno de ustedes, a lo mejor estás como un poco resentido, resentida también con la familia, con los padres, con los hijos, con tu entorno, Aries. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, mi querido Aries. Muchos de ustedes, Aries, en estos momentos quizás me dice Richard, ni que se le ocurra venir a esta persona. No lo quiero en mi vida. No lo quiero. ¿Por qué? Porque esta carta aquí representa a una mujer que está a la defensiva, que está prácticamente a la mínima cuidándose cualquier ataque. Entonces, hay dos grupos de personas. Por una parte, muchos de ustedes quizás te hace ilusión, pero hay una herida. Pero hay un grupo de ustedes que no quiere permitir que esta persona vuelva otra vez en tu mundo, en tu historia. Es como que inclusive, no digo todos, pero hay un grupo que me dice, Richard, si viene, va a ser solamente para yo vengarme. Algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una carta que está a la defensiva y está al costado de la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, Aries, habla de tu inteligencia, de tu calma. Ya, porque tú eres elemento fuego. Al ser elemento fuego, ustedes muchas veces son impulsivos. No se callan las cosas. Si hay algo que te molesta, lo vas a decir. Tienes mucho carácter en esa parte, Aries. Pero al tener la carta de la sacerdotisa, es como que alguno de ustedes estuviera esperando el momento preciso para dar la estocada final. Algunos de ustedes ya no quieren a ellos. Ya no. Pero puede ser que le vas a seguir el juego o lo estás siguiendo el juego para dar, como se dice, la estocada final, mi querido Aries. Vale. Entonces, corazón, yo siento, Aries, que si a ti te interesa esta persona, porque hay un grupo que sí lo interesa, vayas con calma. Porque no vaya a ser que en ese momento de euforia, de ilusión, todo es precioso, todo es bonito, pero con el transcurso de las semanas o de los meses, te viene el recuerdo, los malos momentos que te ha hecho pasar esa persona. Porque mira, Aries, yo te quiero, eres mi consentido, cariño, pero a ti te cuesta perdonar, Aries. Te cuesta perdonar, ¿vale? Es esto. Entonces, si tú todavía sientes que no puedes perdonar a esta persona porque quizás se merece una segunda oportunidad, ve despacio. Vuelvan a conocerse otra vez.
Vuelvan a tratarse otra vez. Ya, Richard, pero yo lo conozco hace años. Uno nunca deja de conocer a una persona. Uno nunca deja de conocer el corazón de una persona y tampoco ellos terminan de conocerte. Este mensaje, Aries, llévalo tanto lo que es en tu familia, amigos, una persona especial que regresa. Creo que las cartas están diciendo que tienes que ir despacio, que escuche los consejos, porque aquí hay personas que quieren lo mejor para ustedes. Y aquí, la carta de la templanza, tú ya estabas, como se dice, en tu modo zen. Ya estabas superando esta situación. Estabas en otro mundo, en tus proyectos, en tus sueños, en una nueva relación también. Pero alguien viene a mover las bases de tu torre, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice el oráculo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Dice, respeto. El número 67 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Hay un personaje que no te gusta, su forma de ser, o simplemente no te cae. Ya está. A veces no es necesario tratar con una persona para que automáticamente, yo creo que eso debe ser una reacción química del cuerpo, que automáticamente no te cae. A lo mejor alguno de ustedes, mi querido Aries, en el trabajo, en el día a día, en tu vida, hay una persona que sin haberte hecho nada, tú me dices, Richard, no me cae. Vale. Aquí dice respeto, pero tú también tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Vale? Entonces, trata de ser un poco neutral. Esa es la palabra, neutral. Si no hay motivos para que tú tengas ese sentimiento negativo, pues trata de tener la fiesta en paz, porque nunca se sabe cuándo de repente esta persona puede darte la mano, Aries. Pero si tú me dices, Richard, no, es que no es de una forma directa para mí, sino para una persona especial. Esto pasa mucho con los padres. Cuando a lo mejor de repente su hijo o su hija conoce una persona que no cumple sus expectativas. A lo mejor tú me dices, Richard, yo a mis hijos le estoy dando la mejor educación del mundo y mira con quién se ha metido. Yo qué sé, con un rapero. Vale. Yo entiendo tu postura. Si ese chico o esa chica ama a tu hijo, a tu hija, va a cambiar. Va a cambiar. Pero si tú me dices, Richard, no, continúa con los vagos, con el Kevin, con la Lupe, con Pepe Lucho, en una esquina, entonces, corazón, te recomiendo que trates de arreglar esta situación de una forma positiva. Positiva. Pero si este chico o esta chica, supongamos, viene de familia de recursos económicos muy bajos, y tú de repente querías que tu hijo o tu hija se case, yo que sé, cariño, con un jeque, entonces no juzgues a esta persona. Al contrario, tienes que apoyarle para ser grande, porque esa persona le hace feliz a tu hijo, a tu hija. Aquí siento que tú estás juzgando a alguien, mi querido Aries, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, o de repente alguien de tu familia tiene trato con este tipo de personas, pero te dicen respeto. No sé por qué siento que con esa persona que tú en estos momentos discutes, tienes líos, tienes conflictos, a lo mejor va a haber una gran amistad o va a pasar algo. ¿Te ha pasado alguna vez en la cual cuando éramos jóvenes decíamos, no me gusta esa chica, no me gusta ese chico? Y da la casualidad que luego pasa algo entre vosotros.
como dicen esa frase, del odio al amor hay un paso. No sé por qué siento que hay una persona que no te gusta, por algún motivo, pero puede pasar algo entre ustedes, mi querido Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios, al universo. Pero sobre todo yo digo, hagan caso de su intuición. Porque a lo mejor me dice Richard, todo parece bonito lo que tú me dices, pero no sé por qué mi corazonada me dice, aléjate de esa persona. No sé por qué mi corazonada me dice que algo oculta, que no es trigo limpio. Tienes que hacer caso de tu intuición. Pero esto no quiere decir que tú le vas a hacer la vida imposible. Simplemente aléjate. Aléjate nada más, mi querido Aries. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Aries, Aries, Aries. Tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Hay una persona que quiere recuperarte. Hay una persona que sabe que posiblemente ha hecho malas cosas y quiere recuperarte. Te piensa, te extraña, te añora, te recuerda. Quiere recuperarte. Le sabe mal. Le sabe mal porque quizás con su actitud es como que muchas personas de su entorno le han dado la espalda. Le sabe mal, pero quiere recuperarte. A lo mejor el problema que tú tenías con él o con ella salió de contexto y tu familia no lo quiere ver, tu entorno no lo quiere ver, tus amigos no lo quieren ver, a él o a ella. La carta de la muerte es una carta de volver a empezar otra vez. Hay una persona, Aries, que te pide volver a empezar otra vez, que te pide volver a tener esa historia, que te pide perdón. Sí, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Alguien te pide volver a empezar otra vez, mi querido Aries. Alguien te pide. Sí, pero esta persona es consciente, este hombre o esta mujer es consciente de que si antes tenía el apoyo incondicional de tu entorno, ahora no lo quieren ver. No lo quieren ver, pero sin embargo se aferra a ustedes, Aries. La carta otra vez de la sacerdotisa. Actúa con madurez. Voy a sacar una carta más. Espero que no sea negativo, sinceramente. La carta del caballero de espadas. Vale. Aquí cambia la información. ¿Vale, Aries? Mira. Vas a recibir noticias de una persona que está delicado de salud, ¿vale? Vas a recibir noticias. Esta persona, mi querido Aries, quiere hablar contigo. Sí. Y posiblemente lo que quiere hablar contigo puede estar relacionado con economías, dinero, herencias, préstamos, etcétera, etcétera. Esta persona le urge quedar con ustedes. Puede ser que este mensaje me habla de tu presente, como también de tu pasado. Siento con estas cartas, la sacerdotisa y la carta de la muerte, siento como que hay una persona que tenía que decirte algo, o posiblemente hay una persona que quería dejarte alguna herencia, algún dinero, Aries. Hay una persona. Esta carta me dice, si esta persona no está ya en este plano terrenal, es como que a lo mejor se está manifestando en tu vida a través de los sueños o de repente señales. Si esta persona está todavía viva o vivo, esta persona va a buscar la forma de ponerse en contacto contigo, Aries, porque quiere posiblemente decirte algo o quiere que tú seas quizás una persona que herede algo de él o de ella. Sí,
Estas cartas, cuando sale la carta de la muerte, la carta de la sacerdotisa y la carta del caballero de espadas y detrás la carta del 7 de oros, hay alguien que quiere hablar contigo, pero parece como que su tiempo se acaba. O esta persona, si se acabó su tiempo, es como que no descansa en paz porque quería contártelo todo, Aries. O quería que tú heredes algo. Hay una persona. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Pregunta lo que quieras. Sentí que me ha tocado. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la luna es un no, Cáncer. ¿Te acuerdas que en el tarot de la New sale alguien de la tumba, Aries? Siento, mi querido Aries, que hay una situación inconclusa. Hay una persona que quizás tú tienes en tu mente y tú de repente sientes que tenía que contarte algo, que tenía que avisarte de algo. Y no sé por qué siento que a lo mejor el destino se va a encargar de que todo conspire para que salga esa verdad. Todo va a conspirar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Te veo en un triángulo amoroso, algunos de ustedes, con personas de elemento agua. O de repente vas a tener lo que es un encuentro con viejas amistades. Personas de piel blanca, piel morena, cabello negro, cabello rubio, cabello rojo. Da igual. La carta de la reina de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona, mi querido Aries, que es como que ni bien tú conociste a este hombre, esta mujer, el primer encuentro que hubo, tú ya sentiste mucha química, mucha conexión. Da igual el signo que sea. Esta persona posiblemente no supera los 40 años. No supera. Puede ser de piel morena o puede ser rubio o rubia, da igual. Pero es como que entre vosotros hay mucha química, hay mucha conexión. La carta de las espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona que es alta, puede ser alto también, piel blanca, rasgos refinados, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que vosotros han trabajado juntos o están viviendo juntos también, pero hay como un resentimiento. Muchos de ustedes con esta persona coinciden en su trabajo o en sus estudios. Esta persona parece como que hubiera sido influenciado por otras personas y en este momento es como que no quiere hablar contigo, lo notas un poco indiferente, a lo mejor te ha bloqueado, no te contesta los mensajes. Siento que está siendo influenciado por alguien o influenciada. La carta del 7 de bastos. Algún tipo de contacto, comunicación de una persona que está en lo que es en la distancia, que puede ser de elemento fuego. Alguna noticia que llega del exterior o de un lugar que está lejos, que no está lo que es en tu zona de confort. Esta persona te está pensando, esa noticia, esa respuesta que llega va a ser positivo, Aries. Va a ser positivo. Entonces tienes que estar atento o atenta, o simplemente se aclara lo que es
un malentendido. No sé por qué siento que para muchos de ustedes viene una reconciliación, pero tómate las cosas con calma. Hasta la vista, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo. Tienes que estar atento a las señales. Te quiero. Sé feliz.